En el siguiente video vamos a encontrar una expresión para calcular la distancia entre dos puntos del plano. Antes de eso debemos recordar que los puntos en el plano cartesiano están dados en forma de pareja ordenada. Si este punto está en el plano XY, se identifica a través de la ubicación en el eje X y con respecto también al eje Y, de manera que formamos una pareja ordenada en donde el primer término, que es la abscisa, corresponde a su ubicación con respecto al eje X y el segundo término a su ubicación con respecto al eje Y. Veamos un ejemplo. En el caso de dos puntos, vamos a utilizar subíndices. Como ambos tienen la misma forma, XY, para diferenciarlos, uno vamos a tomarlo con su índice 1, en este caso, el punto tendrá coordenadas x1, y1, y el otro tendrá coordenadas x2, y2. La distancia entre los dos puntos está dado por este segmento y a esa distancia la vamos a llamar distancia PQ. Si vamos a calcular la distancia entre el punto P, 4, 3 y el punto Q, 9, 3, empecemos por ubicar los puntos. 4 unidades en X, 3 unidades en Y, trazamos perpendiculares y donde se corten está ubicado el punto P. Igual sucede con el punto Q, 9 unidades en X y 3 unidades en Y, trazamos perpendiculares y donde se cortan está ubicado el punto Q. La distancia entre P y Q se halla con referencia al eje Y, ya que vemos que la coordenada en Y, que es 3, no cambia para los dos puntos. La única que cambia es la coordenada en X. Entonces, para encontrar la distancia entre estos dos puntos, a la coordenada en Y, en X del punto Q, que es 9, le restamos las 4 unidades de coordenada en X del punto P. De manera que nos queda este segmento. En este caso, a esta distancia la vamos a llamar PQ y la calculamos como 9 menos 4, es decir, 5 unidades. En este caso, los puntos R tienen coordenada 6, 2 y S 6, 8. Al ubicarlas, entonces ubicamos primero 6 unidades sobre el eje X, 2 unidades sobre el eje Y, trazamos perpendiculares y ubicamos el punto donde se cortan las dos perpendiculares. A ese punto se llama punto R. El punto S tiene también 6 unidades en X y 8 unidades en Y, trazamos perpendiculares y donde cortan está ubicado el punto S. Para hallar la distancia entre R y S, entonces tomamos toda la distancia desde el eje X hasta el punto S, que mide 8 unidades, y a esa distancia le vamos a restar la distancia desde el eje hasta el punto R, que mide 2 unidades. Es decir, la distancia entre R y S la calculamos restando 8 menos 2, es decir, 6 unidades. Volvamos a nuestro esquema de los puntos P y Q. Como en este caso los puntos P y Q no están con la misma coordenada en X ni con la misma coordenada en Y, para llegar desde P a Q tenemos que desplazarnos sobre el eje X una distancia determinada que la vamos a llamar dx y sobre el eje Y una distancia que vamos a llamar dy hasta llegar al punto Q. Entonces, esta distancia en X y esta distancia en Y ya las sabemos hallar. Estas son dos medidas que corresponden a dos catetos de un triángulo rectángulo y la distancia que debemos hallar es la hipotenusa. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Si sacamos raíz cuadrada en ambos lados, despejamos la distancia PQ, que es la que queremos calcular. Dx ya sabemos que es
la diferencia entre x2 y x1. La distancia en y también sabemos que es la distancia entre y2 y y1. Entonces a esta expresión la llamamos la fórmula para poder calcular la distancia entre dos puntos. Y aplicando esa fórmula vamos a encontrar las distancias de los puntos dados en los siguientes ejercicios. Entre el punto P y el punto Q de coordenadas 3, 5 y 7, 8, ubiquemos el punto P, 3 unidades en X, 5 en Y, y el punto Q, 7 unidades en X y 8 en Y. La distancia entre P y Q y la distancia en X y la distancia en Y. Aplicamos entonces la fórmula, pero necesitamos determinar cuál es x1, y1 y cuál es x2, y2. Asignamos los valores y reemplazamos. En este caso sabemos que x1 vale 3, y1 vale 5, x2 vale 7 y y2 vale 8. Al reemplazar nos queda 7 menos 3 al cuadrado más 8 menos 5 al cuadrado. 7 menos 3 es 4 y 8 menos 5 es 3 y al elevar al cuadrado nos queda 16 más 9. 16 más 9 es 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5, con lo cual la distancia entre este par de puntos P y Q es de 5 unidades. Pero ¿qué pasaría si nosotros le asignáramos al punto P las coordenadas x2, y2 y al punto Q las coordenadas x1, y1? En esta expresión no nos quedaría 7 menos 3, sino 3 menos 7, que es menos 4, y al elevar al cuadrado nos da 16. En este caso nos quedaría 5 menos 8. 5 menos 8 es menos 3, y al elevar al cuadrado nos da 9. Es decir, que obtenemos esta misma expresión. Esto sucede porque no importa cuál x1, y1 y cuál x2, y2 escojamos. Siempre nos va a dar la misma distancia. Recordemos que al elevar números negativos al cuadrado, siempre nos va a dar cantidades positivas. Veamos otro ejemplo. La distancia entre A, que es menos 7, 4, y B, que tiene coordenadas 6, menos 3. Vamos a aplicar la fórmula de distancia y vamos a prescindir de la representación gráfica. Simplemente vamos a asignar x1, y1 al punto A y x2, y2 al punto B y reemplazamos. Nos queda x2, que es 6, menos x1, que es menos 7. 6 menos menos 7. Y para la y nos quedaría y2, que es menos 3, menos y1, que es 4. Menos 3 menos 4. Recordemos que menos y menos nos da más, es decir, esta expresión la podemos reemplazar por 6 más 7, que es 13, y elevamos al cuadrado. Y aquí menos 3 menos 4 nos da menos 7 y elevamos al cuadrado. El cuadrado de 13 es 169 y el cuadrado de menos 7 es 49. Sumamos, nos da 218 y al extraer raíz, aproximadamente 14,76 unidades es la distancia entre los puntos A y B. Veamos otro ejemplo. Las coordenadas de A son menos 4, menos 3 y las de B, 6, 2. Reemplazamos entonces en esta fórmula para calcular la distancia, habiendo escogido previamente cuál es x1, y1 y cuál es x2, y2. Al reemplazar nos quedaría 6, que es el valor de x2, menos 4, que es el valor de x1. Y para y, 2 menos y1, que es menos 3. 6 menos menos 4 es 6 más 4, que es 10. Y 2 menos menos 3 es 2 más 3, que es 5. Elevamos al cuadrado, nos da 100 más 25,
que es 125, y al extraer raíz cuadrada nos da 5 raíz de 5 o aproximadamente 11,18 unidades.